Gracias, Señor, te damos porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, Señor, que tú eres omnipotente, omnipresente, Señor, que tú tienes un gran amor, Señor, en el cual, Señor, siempre hemos visto tu mano, Señor, sobre todo obstáculo, Señor. Sabemos que tú, Señor, lo que dices lo prometes, Señor, que tú no eres hombre para mentir, Señor. Sabemos que en ti hay vida, vida en abundancia, Señor. Gracias, Señor, te damos porque esta palabra, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a través de mí, de mi esposa, Señor. Controla a mis hijas, Señor, porque sé que son un poquito medio, juguetonas, Señor, y en cualquier momento pueden hacer cosas. Pero danos paz, Señor, danos una hora, Señor, en cual estemos, hablando solamente de ti, Señor. Quita todo pensamiento que sea mío, que sea de mi esposa, Señor. Que solamente tu palabra de Dios nos guíe, Señor. Que solamente tú, tu Espíritu Santo, hable en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Así mismo, Señor, te damos gracias. Asimismo, Señor, te agradecemos por esta reunión, por esta enseñanza que vas a darnos en esta tarde, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, sé tú, a través de la vida de mi esposo, mi vida, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Te pedimos que seas tú en esta tarde preciosa, Señor, hablando a nuestros entendimientos, dándonos sabiduría, Padre, y más conocimiento, Señor, y que podamos em, edificarnos unos a otros, Señor Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es Jesús tiene autoridad, es superior a los espíritus inmundos. Bien, nosotros sabemos que Jesús es sobre todo un hombre, que no hay nadie como él porque él tiene las llaves del Hades y de la muerte. Él es el que todo lo ve, es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Es quien nos ha enseñado a llevar una vida buena a través de la palabra. Bien, Jesús tiene autoridad. Si me quieren acompañar en Mateo 7:29. Dice la palabra de Dios 7:29. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos diciendo, ¿con qué impetu contra aquella casa y cayó? Bueno, a ver, busca Mateo 28:18. Perdone. Nerviosos, hermanitos. Mateo 28:18. Aún así se ven bien guapos. Gracias. Bien, dice la palabra de Dios en Mateo 28:18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí nos damos cuenta que Jesús tiene toda potestad en la tierra y en el cielo. En Juan 5, a ver, ayúdame a buscar, Juan 5, 26 y 27. No sé exacto. Fíjate aquí. ¿Es Juan? 5, ¿qué? 5, 26 y 27. Ok. Léelo. 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Y luego, aquí nos damos cuenta que Jesús tiene autoridad. Jesús cuando llega aquí nos da autoridad. Jesús tiene autoridad. Es sorprendente. Les voy a contar que cuando yo no conocía de las personas que son espíritus inmundos,
Cuando yo llego al reclusorio, al Cebarepsi, yo pensaba que todas las personas que estaban idas, que tenían doble personalidad, tenían bipolaridad y tenían todas esas cosas, entonces yo pensaba que era normal, pero hoy me doy cuenta que son espíritus inmundos que están en ellos. Por ejemplo, cuando yo empecé a ir al reclusorio al Cebarepsi, este, yo iba con mis compañeros y mis compañeros pues me decían que ya no iban otra vez y yo les preguntaba que por qué. Y me decían es que sus ojos, su mirada, su forma de ser. Y bueno, sí, 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 sientes ahí la presión, sientes pues a los demonios, ves cómo se burlan, cómo empiezan a querer pegar, a querer hacer cosas que la palabra misma pues lo dice. Entonces vamos en Efesios 6:12, por favor, amor, Efesios 6:12. Sí. Efesios. Ok. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, aquí es algo que pues muchos cristianos dicen, no, pues es que ya no tenemos nosotros que pelear y tenemos que ya es todo espiritualmente. Eso pues yo lo veo como es aún peor, porque si no puedes ver al enemigo físicamente, ahora en esta forma espiritualmente no lo puedes ver, no puedes ver al enemigo. Y es más probable de que tú caigas y peques y hagas cosas que... bueno, no, déjala aquí. ¿Cómo estaba? Nada más vela. Entonces, es difícil porque nosotros pues, nos damos cuenta cuando, no sé, no me acuerdo bien, pero Pedro pues le dijo y lo jaló y pues le dijo a Jesús que no hiciera pues las cosas, ¿no? Que iba a hacer. Y fue cuando pues le dijo, cállate, Satanás, porque tú no haces por las voluntades de mi Padre. Es cuando el enemigo, muchas veces nosotros caminamos con el enemigo y nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando llevamos donativos, cuando llevamos la palabra y entonces pues nos dicen, ¿por qué se las das a esas personas? ¿Por qué qué voy a recibir a cambio? Y todas esas cosas que quieren hacer ellos, tú te das cuenta de las personas que son manipuladas. Es que te vas a caer, mami. Entonces son manipuladas por Satanás. Dice la palabra, pues, de Dios en Mateo 16:22 al 23, amor. Mateo 16, Ajá, del 22 al 23. 22. Ajá, y 23. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Entonces aquí pues nos damos cuenta que, que, que las personas que son así, las personas que no nos metemos con Dios, que no estamos metidos con Dios, que dejamos de orar, que dejamos pues de ayunar, eso es lo que nos pasa, somos cristianos. Hubo una ocasión que bueno, que hace unos años, cuando yo pierdo
a mi papá por el COVID, yo pasé una etapa y me enojé con Dios. Entonces yo dejé de pues orar, de servirle, de estar lejos por rencor, y entonces yo me di cuenta que mi vida cambió, hubo un cambio de que yo estaba en la presencia de Dios, que yo ayunaba, que yo leía, que yo estaba, era todo lo que me decían lo hacía con amor, pero yo al creer que que necesitaba yo tener una vida como la que yo quería, entonces yo le reclamé a Dios. Y entonces, lejos de la presencia de Dios, yo me doy cuenta que los espíritus inmundos, la pornografía, el adulterio, la mentira, la lascivia y todas esas cosas entraron en mi vida. Y para salir solamente tuve que volver a reiniciar el amor que yo le tenía, a reconocer a Jesús como mi único y suficiente Salvador, volver al primer amor. Y fue cuando mi vida empezó a cambiar. Nosotros nos damos cuenta que todas las personas que han buscado a Jesús, ya sea la primera vez o la segunda vez o la tercera vez, tenemos ese corazón dispuesto. Y entonces cuando yo me di cuenta, se acercó una persona que yo no conocía y me dijo que tenía que rasgar mi corazón, mas no mis vestiduras. Y ahí yo entendí claramente que Jesús me amaba, que me ama, que Jesús nunca me ha abandonado, que Jesús siempre ha estado ahí en todo momento. Entonces, ahí fue cuando volví a entregarle mi vida a Cristo, volví a entregarle mi matrimonio a Cristo, volví a entregarle mi felicidad, mi alegría, y fue cuando yo me doy cuenta de que Dios nos da otra oportunidad. Amor, ven. Vamos a Marcos 2, del 6 al 10. A ver. Perdone. Marcos 2, del 6 al 10. Dice la palabra de Dios: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y aconteció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilas así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Cuando Jesús perdona tus pecados, te libera automáticamente de todo, ya sea de demonios, de enfermedades, de cosas que sorprendentemente tú no entiendes. Entonces, para que tú tengas ese perdón, debes de hacer debes de arrepentirte, y un arrepentimiento no es fácil. Como pues les comentaba, yo para arrepentirme en esos momentos de que yo creía que Dios era injusto, yo tenía que quitar en mi vida toda soberbia, todos pensamientos, toda duda. Y entonces sí me costó trabajo, ¿eh? Sí me costó trabajo reconocer otra vez a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Yo iba al donativo,
iba solamente por ir, iba al reclusorio solamente por ir. No había esa chispa, ese amor por ir a amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, para mí fue una etapa en la cual pues yo me di cuenta de que rasgar el corazón, como pues les decía, va más allá. Yo me doy cuenta hoy en día que cuando tú lo haces con amor, Jesús está en ti. Entonces, vamos a la palabra de Dios en Deuteronomio 18:10. Sí, voy, espera. ¿Qué quieres? Deuteronomio. Toma. Dieciocho 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, todo lo demás. Sí. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, aquí Dios le llama abominación. Cuando tú estás practicando todas esas cosas, hechicería, limpias, horóscopos y todas esas cosas, tú ya eres, tú no estás en la presencia pues, de Dios. Luego muchas veces, ha habido una ocasión en el cual, me encontré a una persona y como yo arreglo pues los carros, luego traen santería, luego traen cocos, luego traen amuletos y todo eso. Y yo tengo que quitar pues, los cielos, ¿no? Y siempre los traen colgados ahí en el retrovisor, ¿no? Entonces yo, pues los quito. Y una vez pues me preguntó un vecino y pues me dijo que si no me daba miedo tocar esas cosas. Y yo le dije, Jesús nos ha dado autoridad a nosotros sobre todas esas cosas. Yo he entendido que yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, el bautismo tiene mucho, mucho, mucho poder. Tiene tanto poder que el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, está sobre de mí, entonces sobre de mi esposa, sobre de mis hijos. Entonces, yo al conocer la palabra pues, de Dios, yo me di cuenta que al leer la palabra de Dios, como dice la palabra, que le llevaban personas con espíritus inmundos y con la pura palabra echaba fuera a los demonios. Eso yo lo entendí cuando hace unos años, pues la mamá pues, de mis hijos cayó en el reclusorio y yo tuve que ser papá y mamá. Yo tenía que levantarme temprano, tenía que llevarlos a la escuela, tenía que recogerlos, tenía que hacer de comer, ¿no? Porque la primera vez que yo hice de comer era un engrudo fuerte. Entonces no se lo comieron, ahí me dejaron la comida, no sé por qué, si lo hice con amor, pero pero ahí se quedó. Y ya desde ahí pues me dijeron, papá, por favor, no cocines. Y dije, bueno, pues sabe rico, ¿no? Y yo lo comí, pero pues, sí, sí sabía, o sea, nada, ¿no? Porque no le eché sal, no le eché cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no soy bueno para eso, ¿no? Pero lo importante aquí que cada noche yo leía la palabra de Dios, de 7 de la noche hasta que se dormían a las 9. Y todo el año leer desde Génesis hasta Apocalipsis, todo año. Y se rompieron muchas maldiciones, muchas cadenas, yo me sentía mejor, yo me preparé para recibir a mi esposa, las cosas se dieron, el trabajo. Hoy en día, pues, no te digo que mis hijos son excelentes, pero están en la universidad y no son fiesteros y son obedientes. Sí, hacen
pues como todo joven, ¿no? A veces quieren experimentar y todo, pero no van más allá. El Espíritu Santo está guardándolos, está protegiéndolos. Entonces, ahí lo más importante fue de que leí la palabra todo el año y la palabra de Dios ha roto maldiciones. Vamos a leer también en los siguientes milagros, Samuel, en Marcos 1, del 32 al 34. ¿No? Ujú. Marcos 1, del 32 al 34. Sí, mamá. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Aquí dice la palabra de Dios que los demonios conocen a Jesús. Conocen a Jesús y saben su autoridad, saben la autoridad que hay. Muchos de nosotros no sabemos la autoridad que nosotros tenemos con el Padre. Muchos de nosotros pensamos que no hay autoridad. Y entonces vuelvo a lo mismo, los collares y todas esas cosas que yo debo de quitar y debo de ir al Chevareps y debo de tocar a las personas que están endemoniadas y orar por ellos y empezar a leer la palabra, la palabra, la palabra. Entonces me doy cuenta que Dios es sobre todo nombre, dice la palabra de Dios. A mí lo que me gusta mucho es cuando dice Jesús que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Cuando yo me doy cuenta de que no voy solo, porque la mayoría de veces en el reclusorio, en el Cebarep, sí siempre he ido solo. Al principio íbamos como 7 y llevábamos pan y todo. Y después falleció David, regalado, y dejaron de ir. Y entonces, bueno, pues yo seguía yendo, pero yo ya iba solo. Y yo decía, bueno, pues a empezar a orar. Y al principio sí, unos se peleaban por el pan, otros empezaban a gritar, otros empezaban a hacer un caos, ¿no? Porque yo solo. Entonces ahí yo aprendí a tener autoridad. Yo llego y quién sabe qué me pasa, pero llego y pues les empiezo a hablar con la autoridad y pues les digo, fórmense, no quiero desorden. El primero que tenga pues desorden, con la pena, se va a tener que mover de ahí. Empiezo a leer la palabra de Dios para que dice la palabra pues de Dios que con la palabra sacan a los demonios, pues que se salgan para allá, porque lo vamos a recibir la palabra de Dios las personas que en verdad quieren. Y ya llevo 7 años yendo al reclusorio al Cebarepsi y hoy llego y luego se me pegan 2 hermanos. Y esos 2 hermanos y yo empezamos ahí a acomodar a las personas, empezamos a darle un orden y empezamos a leer la palabra de Dios, les empiezo a explicar un tema y ellos me acompañan, me dicen, sí, tienes razón, así, 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 así. Entonces, Jesús tiene autoridad. En Mateo 8:16, bueno, más o menos, órale, ven, no, Irving. Ajá, Mateo 8:16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces ahí es como pues, yo les decía que con la palabra sacaba a los demonios. Entonces, bueno, pues yo me he dado cuenta de que Jesús siempre ha hecho milagros, Jesús siempre ha estado ahí, siempre nos ha llevado en todo momento y dice la palabra, voy mami. Espérate. Espérate. Bien. De esto. ¿Cuál es? Es Marcos 3:22. Vamos a Marcos 3:22 al 27, por favor.
Que lo busquen. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decían que tenía Beelzebub y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decía en parábolas: cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Bien, aquí algunas personas hoy en día creen que Jesús es, no sé, no lo conocen, que Jesús, muchas personas creen que no tiene esa autoridad de expulsar a los demonios, y muchos confían en amuletos, en aguas benditas, en curaciones, en todas esas cartas. Y nosotros pues nos damos cuenta que cuando, cuando hacemos todas esas cosas y practicamos todas las cosas, sabemos que es abominación para Dios. Entonces muchos pues me preguntan que si los espíritus inmundos tienen poder. Y entonces yo sé que ellos tienen poder, pero tienen poder con las personas que solamente no conocen a Cristo, que solamente saben ¿cómo pues les puedo explicar? Piensan que ellos son sanados y son liberados por todas esas imágenes, por todas esas curas, por todas esas limpias, y son personas que se aferran porque ven ese milagro que ellos ven, y entonces tú no las puedes ayudar, tú no las puedes ayudar a esas personas porque ya cayeron en el lazo del diablo, porque ya son cautivas, porque ya son atrapadas. Entonces ahí la única manera de que puedan ser liberadas es con ayuno y con oración. Yo tengo un primo en el cual él es pues, de la Santa Muerte, así le dice. Entonces este primo, desde chico perdió a su mamá, desde chico, fue abandonado por su padre, y entonces él, he hablado con él y pues me dice, yo qué culpa tuve desde chico, yo qué culpa tuve, para que me pasaran todas esas cosas. Entonces, yo trato pues de explicarle que la única manera de llegar a Cristo es por medio muchas veces del dolor. Yo para volver a Jesús me di cuenta que tuve que perder a mi papá. Entonces, yo me doy cuenta de que mi papá tuvo que morir para reconocer a Jesús como su único y suficiente Salvador, porque él en sus últimos momentos, pues de su vida, mandó un WhatsApp diciendo que buscando a Jesús que lo ayudara. Entonces, a mi primo yo trato pues de explicarle que solamente con el simple hecho de arrodillarte a Jesús, puedes ser liberado de todas las enfermedades, puedes ser liberado de los demonios. Las personas que iban a Jesús, hubo un caso en la palabra de Dios que era una mujer en el cual llevaba a su hija que tenía un espíritu inmundo.
Y pues le dijo, pues los discípulos que se quitaran, hijo, que se fuera para allá. Dice, córrela porque trae voces que nos están aturbiendo. Y Jesús pues le dijo que no era bueno darle el alimento a los perrillos, ¿no? Y ella dijo que también los perrillos comen de las mesas de sus amos. Y entonces Jesús dijo que grande es su fe. Entonces, cuando tú tienes fe, cuando tú te reconcilias con Jesucristo principalmente, cuando tú estás arrepentido de corazón y tú en lo secreto le confiesas a Dios tus pecados y Él es bueno y te perdona y entonces tu vida cambia, está ese milagro. Entonces luego muchas veces dicen, pues la gente dice, pero ¿por qué? Si yo me acerco a Dios y mi hijo vuelve a las drogas, mi esposo vuelve al adulterio, vuelve otra vez a tener esos espíritus inmundos, y luego llegan peor porque dice la palabra que cuando un espíritu inmundo ve limpia la casa y se va, y luego cuando vuelve y ve limpia y ve ordenada su casa, manda a traer otros siete demonios más. Nos damos cuenta en el endemoniado de Gadareno, cómo nos vemos que era una legión de demonios. Los demonios habitan en los animales y habitan en los seres humanos. Nos damos cuenta ahí, en el demonio de Gadareno, como le dice, los espíritus inmundos, pues le dicen a Jesús que lo dejen ir a ese hato pues de cerdos, ¿no? Entonces, pues nos damos cuenta que los espíritus inmundos siempre van a estar queriendo ocupar una vida de depresión, una vida en donde no esté Cristo, en donde no tengas esa armadura espiritual, donde tú estés indefenso, en donde las personas que no conocen a Cristo, que no conocen el amor, que no conocen la bondad de Dios, que no conocen la bondad en el cual Jesús nos amó y nos entregó, dice la palabra de Dios, que vosotros estando muertos en pecado y circuncidados en la carne, Él nos dio vida juntamente con Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, poniéndola en medio y clavándolo en la cruz. Esos versículos, en lo personal, a mí se me ha quedado muy dentro de mi corazón y sé que Jesús siempre va a estar conmigo, siempre. Entonces, pues nos damos cuenta cómo, vos busca en Marcos, cómo vence a Jesús, en Mateo, en Mateo 2, en el desierto. Mateo 4. Entonces, pues nos damos cuenta cómo Jesús ha derrotado a Satanás en todo momento. Nos hemos dado cuenta cómo Jesús dice que él lo vio caer como un rayo. Nos damos cuenta de que Jesús siempre ha tenido autoridad. Vamos a leer en donde dice que la tentación pues de Jesús. Adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Dice la palabra de Dios que Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Dice la palabra de Dios que solamente un espíritu inmundo se quita ayunando, ¿no? Dice la palabra de Dios que, que con la palabra echaba fuera demonios. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice la palabra que nosotros sabemos que Jesús ha derrotado el pecado, es victorioso, que Jesús tiene potestad sobre todas las cosas. Jesús tiene autoridad. Jesús, si nosotros pues, nos damos cuenta, los demonios lo conocen, dice la palabra pues de Dios, que luego pues lo reconocían. Y los hombres hoy en día es muy difícil que reconozcan a Jesús, que reconozcan a Jesús. Era lo que les estaba comentando, que los hombres no reconocen a Jesús y solamente quieren reconocer todas las cosas. Hoy en día, si nos damos cuenta, México se ha llenado de más brujería, de más hechicería, de más religiones. Ahorita, pues nos damos cuenta que hay más y más y más dioses paganos, y hay más santería y hay más de lo que antes había. Entonces, hoy en día no se habla mucho de Jesús, no se habla mucho de Jesús. La gente, quiere, creer que si quieres tener economía, tienes que tener un amuleto, pues, de santería. Que si quieres tener, amor, necesitas un amarre. Que si quieres tener, felicidad en tu casa, unas plantas. Y todo eso es lo que las personas hoy en día tienen sus ojos puestos en eso, en esas cosas. Nosotros, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos de ganarnos a las personas y debemos, me comentaba Beto que en la casa, pues, de Morelos, bueno, pues, me comentó que allá, el hermano que estaba allá no los bautizaba porque se iban a ir de la congregación y ya no iban a volver. Entonces, así hay muchos casos en todos pues, los centros cristianos que tienen miedo de decirles la verdad a las personas, que tienen que decirles que si su hijo se quiere dejar de drogar, tiene que dejar la idolatría, tienen que tener otra vez los mandamientos de la palabra de Dios en su corazón y hacerlos. Hay personas que están en adulterio, hay personas que están en inmoralidades sexuales y no los quieren dejar. Entonces, así como es muy difícil que sus hijos vuelvan a la presencia de Dios, como sus parientes entran en la presencia de Dios. Jesús nos enseña que nosotros, al ser bautizados, al saber la imposición de manos, al saber lo que es la resurrección, que es la fe, y todas esas cosas nos hacen a nosotros únicos y nos hace a nosotros hijos de Dios. Y dice, por lo tanto, id y hacer discípulos en mi nombre. Entonces dice la palabra pues de Dios que nosotros nos da autoridad sobre espíritus inmundos, nos da autoridad sobre todas esas personas. Entonces a nosotros solamente tenemos que ayunar, tenemos que leer y sobre todo poner a Jesús como primer lugar. Si nosotros vamos
creyendo que por nuestra fe, que por nuestro ayuno, que por las cosas que hagamos, y si no ponemos a Jesús como principal, no vamos a poder hacer milagros. Dice la palabra, pues, de Dios, aquí, amor, en Hechos 19, el 11 al 17. Aquí. Todo esto y ya. Sí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, a las enfermedades, y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Oh, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Dice ahí la palabra de Dios que Dios hacía los milagros a través de Pablo. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos, esa autoridad, no lo podemos comprar. Dios nos los ha dado con amor. Dios nos ha dado toda esa autoridad. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nosotros hemos abierto nuestro corazón a Él, porque Él nos ha dado ese obsequio tan más hermoso. Cuando nuestros hijos están enfermos, cuando tenemos esa preocupación de que se pueden perder, de que se pueden ahogar, de que pueden perderse no solamente físicamente, sino mentalmente se pueden perder, entonces Dios nos da esa autoridad que ayunando, leyendo y pidiéndole a Él en oración. La oración es muy, muy, muy poderosa en todo esto. No se puede comprar todo lo que nos ha dado Dios. No tiene no tiene ningún costo. Nosotros vemos cómo Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Nosotros ya les habíamos comentado que cuando pues decidimos vivir juntos, pues mi esposa y yo, decidimos tomarnos 3 meses de abstinencia sin vernos, y ahí estando en la oración, pues nos dimos cuenta de que Dios habla en nuestras vidas. Cuando Jesús habla en mi vida, yo me doy cuenta que vale la pena orar y ayunar y leer. Amor, basta. Sí. Perdone, es que lo que pasa que como hemos estado haciendo pues muchas cosas, no nos dio tiempo de hacer pues el estudio bíblico completo. Entonces, hace unas horas empezamos a hacerlo, y por las cosas, por el trabajo, pero ya muy pronto Dios nos va a dar todo el tiempo del mundo, porque pensamos irnos a Morelos, allá a continuar por la obra que un hermano estaba allá. Y bueno, pues esos son ese es pues el estudio bíblico que les intentamos dárselos, y demostrarles que Jesús tiene toda la autoridad, que tiene todo lo que podemos en lo personal, proteger a nuestra familia de todas esas cosas malas,
Hace unos años se oían ruidos allá arriba, mi esposa y yo nos ponemos a orar, empezamos a hablar fuertemente y bueno, pues ya no se oyen tales cosas y les hemos entregado pues la vida a Jesús. Cuando vamos al reclusorio, sí, mi amor, ven con tu mano. Cuando pues nos vamos al reclusorio, abrazamos a las personas que están mal emocionalmente, que tienen bipolaridad, que tienen doble personalidad, que tienen infinitas de enfermedades mentales. Y vamos con esa seguridad de que estamos protegidos, vamos con esa seguridad de que ellos van a ser sanados, van a ser limpios. Hubo un hermano, bueno, un hermano allá que él había estado, ¿cuántos años? Estuvo como 2 años temblando, siempre estaba temblando, y nos decía que él había violado a unas 200 personas, que era taxista y que lo metieron ahí y que se había encomendado a Dios y que Dios estaba ahí con él, pero él sí, él veía a Satanás y le hablaba, pero él estaba luchando y luchando y luchando. Y siempre que íbamos orábamos por él, imponíamos manos, leíamos la palabra, hasta que pasaron pues 2 años y de repente ya no tembló y ya dijo, ya me perdonó Dios. Fue una lucha muy difícil, fue una lucha muy fuerte porque todas las noches me levantaba y empezaba a orar, empezaba a ayunar, empezaba a leer, porque Satanás quería otra vez entrar en mi vida y quería otra vez hacer y deshacer. Entonces nos damos cuenta que el ayuno, la oración, la lectura dentro de uno mismo es cuando cambia tu vida, cuando cambia tu futuro, cuando cambia las personas que están alrededor de ti. Entonces, aquí la conclusión es de que Jesús tiene la autoridad, de que Jesús es el único que puede vencer todo demonio, que sí hay salvación, porque dice la palabra que Él es la luz del hombre. Dice la palabra, pues, de Dios que Él es Dios con nosotros. Jesús ha entrado en mi vida, en la vida pues de mi esposa, ha entrado en nuestros hijos, porque lo hemos permitido. Dice la palabra que Él toca a la puerta y si alguien escucha y la abrimos, Él entra y cena con nosotros. Es algo muy hermoso, hermanos. Son 7 años pues de nuestro matrimonio, no fueron fáciles porque mi esposa y yo teníamos otras ideas, no nos acomodamos porque no leíamos la palabra juntos, porque hacíamos cosas que cada quien creía, pero hoy en día leemos la palabra juntos, hoy en día estamos dando testimonio de la palabra, estamos haciendo iglesia en casa y bueno, pues ahorita Dios nos ha dado la oportunidad de ir aquí a Morelos y pues es una experiencia grande. Los reclusorios ahí en Morelos ya son federales, ya no es así como aquí, ahí ya hay más seguridad, hay más cámaras. Es igualito como en Estados Unidos, pues nos comentaba Beto, es igualito, la seguridad es igual. Entonces, bueno, pues muy padre esa experiencia de ir al Severepso ahí en Morelos, el femenil. Y bueno, pues eso es lo que le queríamos pues, platicar. Pues mi esposa no sé por qué no quiere platicar, no quiere hablar, le da pena, pero la dejamos tantito más. Sí. Ay, bueno, hacía recuentos de mi vida pasada. Tenemos 17 años conociendo a Cristo, mi familia y yo. Eh, pero nunca como ahora, porque vivíamos con muchos pastores que desafortunadamente te quieren tener atados, ¿no? Tú te quedas aquí como dicen los pingüinitos, ¿no? Bonitos y gorditos, bonitos y gorditos. Ustedes aquí sin hacer nada, ustedes se ven bien,
O sea, no había quien te dijera, lee la palabra, mira que el Señor te va a llenar, así como las enseñanzas que nos dan aquí en Fundación. Cuando llegamos con David Regalado, pues fue diferente porque pues yo vivía, las ideales de mi esposo eran pues él pues acababa de conocer a Cristo. Él llegó pues a sacarme a mí, pero se terminó quedando. ¿Verdad? Y entonces, pues aquí el asunto es que cuando él me decía, es que yo no sé, yo no voy a hacer lo que el pastor dice, yo voy a esperar a que, pues como dice aquí, como está escrito aquí, no lo que el pastor me diga. Y yo decía, no, es que tienes que hacerle caso al pastor, es que Yo era de las que, porque nos predicaban así nos tenían. Teníamos que hacer lo que el pastor decía, ¿no? Teníamos que estar atados en esa manera. Nosotros nos pegaban si llegábamos un minuto antes o un minuto después. Yo en ese tiempo tenía 22 años y él se volteaba y me daba según él era la vara de corrección, pero no era como una vara de esas de las baquetas de la batería. Y nos daba así en las pompis a las mujeres y a los chicos, a todos nosotros, éramos bastantes jóvenes, pero nosotros creíamos que todo lo que él hacía estaba bien, pero estábamos atados en esa parte, no conocíamos bien el poder de Jesús en nuestras vidas. Y cuando llegamos con David, nos dice, yo le empezaba a preguntar, oye, pero es que si puedo leer la Biblia, si puedo leer esto, así. Me decía, sí, ¿por qué no? ¿Quién te dijo que no? Digo, es que me dijeron que no podía leerlas porque no la íbamos a entender, que porque éramos muy tontos para entenderla. Y fíjate, nos decían, son muy tontos para entenderla, que nosotros creíamos esa palabra y nos hacíamos chiquitos y decíamos, es que sí, somos muy tontos para aprender, para saber. Y sí, el pastor David nos decía, y sí, pues sí fueron muy tontos, pero por no leerla, porque tenían que haberla leído para que se les quitara la venda de los ojos y callar a ese pastor ay, no, yo creo que en ese momento yo creo que hasta quería de- salirse la verdulería del pastor en su boca y tenerlo enfrente y decirle sus cosas, porque fueron tantas cosas en las que vivimos siendo atados. Te haces amuletos de las personas, decía mi esposo, te haces amuletos. La gente cree que es libre y que pone su fe o su mira en algo, cuando en la palabra está estipulado que tiene que ser que poniendo la fe en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesús. Y esa palabra no llegaba a mi vida todavía, hasta que empezamos a conocer. Entonces yo no quería hacer caso, yo le decía, no, es que hay que llegar temprano porque el pastor dice esto, hay que hacer esto porque el pastor, y para todo el pastor, el pastor, el pastor, el pastor. Empecé a aprender, pero yo seguía atada porque yo quería, según querer hacer todavía lo que el pastor decía, aún así David me decía, no, tú sal, haz tus cosas, predica, canta, veas. Digo, sí, ok. Pero no lo hacía, yo me quería quedar ahí estancada, donde así siendo corito siempre de la iglesia, siempre estando ahí cantando con un coro y estar ahí, ay, sí, y llegar temprano, ser tal vez a lo mejor la primera en llegar y la última en irme. Pero nada de eso me traía bendición a mi vida. Sí aprendía muchas cosas, pero no era como ahora que me enseñaban las cosas que Jesús, pues lo que está aquí escrito, estipulado y ahora que hablaba de nuestras vidas. Y empiezo a ser libre. Ahora me vi cuando pues Dios se lleva a David Regalado y pum, se nos cae la venda de los ojos a todos, ¿te das cuenta? La iglesia se deshace, la familia se rompe y era hora de posiciones. Él acababa de fallecer, llevaba una hora, todos estábamos en un duelo muy tremendo y luego preguntándonos,
¿quién se va a quedar de pastor? Y todos así, ¿qué? Sí, es que se va a quedar de pastor ese, se va a quedar de pastor, o sea, darnos cuenta de que no podemos tener la mira en el hombre. Todos teníamos la mira en David. Creíamos que nuestro Dios era David. Creemos en Jesús equivocadamente, porque nadie nos decía tal cual qué era lo que teníamos que hacer realmente. Pero ahora es totalmente distinto. Y, o sea, ahora sí me dolería la muerte de alguien, pero sabe ahora que están con el Señor Jesús y que ahora yo tengo que estar bien cimentada y que mi mira no puede estar ni en mi esposo, ni en los hermanos, sino en el Señor Jesús. Y aceptar todo lo que venga, aunque me duela, o aunque me traiga felicidad o me traiga gozo, o que me traiga mucho dolor. Así es, bueno, era lo que yo quería compartir. Sí, como pues dice pues mi esposita que pues desgraciadamente uno cuando una persona está drogándose, cuando está con muchas cosas en la cabeza, cuando tiene doble bipolaridad, muchos dicen, no, pues solamente el pastor lo puede sanar, solamente el pastor lo puede ayudar. Y dice la palabra de Dios que no es así. A nosotros pues, nos ha dado autoridad. Entonces nosotros debemos de ayunar por esa persona. Yo siempre procuro ayunar para ir al reclusorio al Cebarepsi y bueno, pues a liberar a todas las personas por medio de la palabra, por medio del ayuno, por medio de lo que hay en mis fuerzas y poner de mi parte, pero yo sé que Jesús es el que hace todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues eso era lo que les queríamos compartir, hermanos.